Bien, doy gracias a Dios por permitirme hacer este video número 14. Bien, hoy vamos a hablar de lo que es la capilariasis intestinal. ¿Sí? Esto está referido a lo que es con parásitos. La capilariasis intestinal es una infección producida por un parásito. Capilar significa, en este caso, no un vaso sanguíneo, sino la que tiene forma parecida a un cabellito. Y así significa proceso. Entonces vamos a ir viendo el proceso de la enfermedad de la capilariasis intestinal. La capilariasis intestinal es una infección producida por un parásito, en este caso el nematodo. Nematodo significa parece un gusano en forma redonda, ¿sí? En este caso. Capilaria pilipimnesis. Este se llama el nematodo, este es un nombre de este nematodo, Capilaria pilipimnesis. Tiene la forma más o menos circular, ovoide, y mide 2 a 4 milímetros. Si yo tomo este cuadradito más este cuadradito, mide 1 centímetro, que tendría 10 milímetros. Más o menos hasta este nivel, un poco antes de la mitad, es exactamente lo que mide el parásito Capilaria pilipimnesis. Bien. Este nematodo se va a encontrar generalmente, dice, que se encuentra en lo que es la mucosa, invade a la mucosa del intestino delgado, pero especialmente en la segunda porción del intestino delgado, que sería el yeyuno. Duodeno, yeyuno y el hilo. El yeyuno va a ser la parte en que va a ser más invadida, podemos decir. En casos graves suele encontrarse también este nematodo en lo que es el estómago, el esófago y lo que es la laringe, ¿no? Y además se puede encontrar añadiendo en el colon. Magnífico. Bien. Ahora vamos a ver cómo es el ciclo de este parásito. Vayamos a este dibujito. Aquí localizamos un pescadito, bueno, no parece pescado, pero bueno, que está en un río. Empezamos a hacer la historia. Este pescadito feliz, todo bien, y hasta que un señor realiza sus materiales fecales en este río, ¿sí? Y bueno, el pescadito ingiere estos materiales fecales cuando se mezcla con el agua, se mezcla. Y este pescadito que ingiere estos materiales fecales, ojo con esto, esos materiales fecales que contenían aquí unos huevitos del parásito Capilaria pilipimnesis. Entonces aquí se encontraban los huevitos, y como fue ingerido por el pescadito, en el pescadito empieza a aparecer lo que son unas larvas de este parásito, ¿sí? Y puede incluso perjudicarle al pescadito a nivel muscular. Bien. Y a este pescadito lo puedo denominar huésped intermediario, porque está entre el medio, entre el que lo pasó a través de la materia fecal, entre este huésped y el huésped que la va a continuar. Bien, entonces el pescadito ya infectado, viene aquí un pescador y lo atrapa. Este señor lo va a ir vendiendo, y bueno, aparece un señor que lo compra. Este señor no tenía a su esposa y bueno, le daba flojera cocinar, y se lo come el pescado sin cocer. Se lo come crudo, o bueno, se lo comió también haciendo cocer un poquito. Y ahí la infección, ahí se contagió, ¿sí? El señor no hizo cocer el pescado y se lo comió también a veces crudo. Y entonces ahí causó lo que es la enfermedad infecciosa al humano. El señor se puso mal, fue al hospital y presentó algunos de estos síntomas. Tenemos la enteropatía. La enteropatía significa una enfermedad a nivel intestinal, enteros, intestinos, hepatía, enfermedad, y además tuvo eliminación de proteínas, lamentablemente.
Bien, también presentó el paciente bomborrismos. Bomborrismos significa cuando el intestino delgado, en este caso el intestino, presenta unos sonidos, ¿sí? Unos sonidos más o menos se llaman estos sonidos que no se suelen escuchar claramente. Estos sonidos que son causados por la propulsión de gases a nivel intestinal, ¿sí? Se llama sonidos silenciosos. Bien, o sonidos sordos. A eso se refiere el bomborrismos. Y luego presenta también dolor abdominal y presenta una diarrea severa. Tiene una diarrea enorme, ¿sí? Lamentablemente. Bien. Y como habíamos dicho que hay una eliminación de proteínas, a esto se la vamos a denominar, o también puede presentar síndrome de mala absorción, porque sabemos que el intestino delgado absorbe, más o menos podríamos decir, todo lo bueno. En este caso, como no absorbe proteínas, se puede dar un síndrome de mala absorción. Debió absorber las proteínas y como no las absorbió, se está eliminando las proteínas que son necesarias. Bien. Y si el paciente se complica más, puede incluso presentar lo que es desequilibrios electrolíticos y lo que es finalmente la caquexia. La caquexia se refiere a cuando el sujeto, al paciente, tiene un estado de salud ya muy mal, demasiado mal, y además presenta malnutrición. A eso se refiere con la caquexia. Bien, entonces el doctor dice, a ver, le pregunta al interno cómo podemos diagnosticar esta enfermedad de capilariasis intestinal. Bueno, el interno responde y dice, bueno, se hace unos análisis a nivel de las materias fecal del paciente y si se observa que hay huevitos o larvas e incluso ya en forma adulta de Capillaris filipinesis, se puede diagnosticar la enfermedad. O también ahora se puede realizar a través de procesos inmunológicos. Bien. El doctor le dice exactamente. Bien. Y bueno, ¿cuál es la historia de esta enfermedad? Apareció por primera vez en Filipinas en el año 1963. En esta ciudad o en este lugar se detectaron más de 100 personas que habían fallecido por esta bacteria o por este nematodo. Incluso hubieron más de 1000 infectados, ¿sí? Bien. Eso fue la historia. Y luego después de ahí se detectaron en otros países y así continuamente. Pero el inicio fue en Filipinas. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Dice el doctor. El doctor dice, el tratamiento que debemos dar a un paciente con esta enfermedad es el mebendazol y albendazol. Un tratamiento que va a continuarse a nivel de a unos 20 días y además añade que es más tratamiento de la diarrea, porque habíamos dicho que la diarrea severa era uno de los síntomas de la capilaris intestinal. Entonces, por eso es necesario el tratamiento de la diarrea. Bien. Y el paciente se sanó y bueno. Ahora tenemos aquí el mensaje que dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. Proverbios 16:16. Ahora entiendes que es necesario y es un tesoro la sabiduría y la inteligencia porque vale más que el oro y más que la plata. Bien, te invito a que visites la página de ricardoclaureorg.com y bueno, muchas bendiciones y mando saludos y bendiciones a mis compañeras Esther Jaimes y a mi hermana Edith, mi hermana mayor. Bendiciones, que Diosito me los bendiga. Hasta luego.